El análisis geopolítico del día de hoy de Ampliamente junto a Reina Rodríguez para entender la actualidad, lo que está viviendo el mundo ahora mismo y oportuno es ir a los mapas, ¿no? Para Correcto. precisamente entenderlo y verlo claramente. Sí, los mapas nos ayudan a visualizar realmente cuáles son las aspiraciones de los estados. Bien como este mapa que explica muy bien lo que es la teoría del Rimland de Spigman, Nicholas Spigman, me gustaría comenzar con lo que dice abajo. Quien controla el Rimland gobierna Eurasia y quien gobierna Eurasia controla los destinos del mundo. Precisamente porque Spigman lo que hace es revertir, como dije en el segmento anterior, la fórmula que planteaba Mackinder. Entonces, en este caso, lo que plantea Spigman a los distintos responsables políticos, a los distintos tomadores de decisiones en Washington es que no debía Estados Unidos arrogarse capacidades de potencias telurocráticas, es decir, de penetrar continente. La estrategia no consiste en penetrar el continente, consiste en contenerlo. Es decir, Estados Unidos es una potencia talasocrática, es una potencia que tiene vocación al mar, vocación marítima, y por lo tanto la creciente marginal o la periferia marítima era la zona de influencia por naturaleza y más clara que debía asumir en este caso Estados Unidos. Es importante destacar que esto lo podemos traspolar a la actualidad porque vimos que Estados Unidos se estaba abocando a distintas zonas geopolíticas muy diferentes del hemisferio. Hoy en día la inclinación de Estados Unidos desde el punto de vista estratégico está en controlar primero su zona cercana, el espacio circundante, que es lo principal, para luego abocarse a estas aventuras geopolíticas que plantean los distintos teóricos. Claro, evidentemente allí va a haber un choque porque Rusia, en este caso vendría a ser lo que en ese momento era la Unión Soviética, va a ofrecer resistencia a esa estrategia de contención que va a plantear Estados Unidos. Lo mismo China. De hecho, ya estamos viendo que China le lleva ventaja, mucha ventaja a Estados Unidos en controlar esta zona porque ya a través de su estrategia de la nueva ruta de la seda y la franja de la seda está buscando controlar cada vez más esta zona que es de alta conflictividad, pero desde el punto de vista estratégico muy importante, lo mismo en el Ártico. Entonces, por eso es que vemos a Estados Unidos que ha estado contrarrestando esa estrategia, buscando forzar alianzas como el AUKUS, como el Quad, que son estrategias principalmente militares en el Pacífico, pero es para eso, precisamente para buscar, pujar a ver quién puede contrarrestar más al otro y quién puede establecer preponderancia verdadera desde el punto de vista geopolítico en esos puntos. Ya pusimos sobre la mesa las distintas teorías geopolíticas que nos ayudan a comprender un poco la actualidad, pero ¿por qué el término esferas de influencia o zonas de influencia es tan llamativo y vuelve a la palestra y vuelve a la opinión pública mundial? Bueno, el término esfera de influencia hace alusión a lo que vendría a ser una zona de poder. Es decir, es una zona de competencia exclusiva de una potencia que se arroga para sí el derecho de controlarla y de tenerla como un espacio donde ella puede maniobrar y controlar las dinámicas que enfrenta a ella. Entonces, este término es llamativo porque nos muestra cómo el mapa se convierte en un gran juego geopolítico, donde vamos a comenzar a ver fichas grandes y pequeñas tratando de buscar de captar mayores cantidades o cuotas de poder. Porque como bien lo decía Kenneth Waltz, la vocación y la finalidad que debe tener un Estado siempre debe ser buscar el poder, mantener el poder y tratar de expandirlo lo más que sea. Eso lo podemos traspolar a la geopolítica, porque la geopolítica es geopolítica realista, siempre va a ser así. Y precisamente entonces lo que vamos a ver es que este concepto de esferas de influencia, así como causó un revuelo en el momento en el que fue creado, reparto de África, búsqueda del dominio imperial de estas zonas, búsqueda del dominio económico y extracción de los recursos, expansión de los mercados, nos parece que es como una categoría que nos pudiese ayudar a comprender muchísimo más esta dinámica. Vemos potencias que están buscando expandir sus mercados, y aquí una clara referencia a China. Vemos cómo las potencias están buscando dominar cada vez más espacios, puntos críticos, nodos críticos, zonas importantes. Cuando Donald Trump en el periodo postelectoral, pero antes de asumir su segundo mandato, hablaba de las reivindicaciones que debía tener Estados Unidos en el Canadá como Estado 51, el dominio sobre el Golfo que él denominaba Golfo de América, el tema del Canal de Panamá. Bueno, en la mente de los estadistas era Trump siendo Trump, pero ya luego de todo este tiempo vemos cómo ya no es Trump siendo Trump, sino que realmente
va en serio. Realmente Trump está dispuesto, no solo Trump, China y Rusia también están dispuestos a cada vez adquirir mayores cantidades de territorio y de dominación en la parte geográfica, en la cartografía. Con la ruptura del orden liberal queda atrás ese mundo unipolar dominado únicamente por Estados Unidos y ahora existe este pulso por el poder entre Rusia, Estados Unidos y China. ¿Esto cómo puede expresarse? Bueno, en lo que vamos a ver de aquí en adelante, hay muchos analistas que hablan del regreso de los imperios. ¿Qué podemos ver a manera de conclusión para cerrar en este mundo que se está moviendo, que está cambiando tan aceleradamente? Bueno, estamos viendo la configuración de lo que pudiésemos denominar un código geopolítico. Por ejemplo, uno de los códigos geopolíticos es que un país débil, supongamos un país de Europa del Este, por ejemplo, que se encuentre rodeado de países fuertes, en este caso pudiese ser Rusia, está condenado. Esa es la realidad que nos plantea la geopolítica, que como bien te acabo de decir, es una geopolítica realista. País débil rodeado de países fuertes está condenado. Entonces lo que vamos a ver es que estos países grandes, estas superpotencias, van a buscar consagrar ese tipo de códigos geopolíticos, es decir, van a ir buscando ampliar esa zona de influencia. Por eso estamos viendo la interferencia de Rusia en asuntos como, por ejemplo, en Serbia. Estamos viendo que Europa continúa avanzando más y más y más hacia Europa del Este. Cuando Trump anunciaba que se iba a retirar de Europa, todo el mundo en Europa pensó que era una broma, pero ya ahora nadie se está riendo, porque realmente Estados Unidos está dejando a Europa fuera del paraguas de seguridad de Estados Unidos y está trastocando las relaciones de seguridad, porque son relaciones transatlánticas basadas en seguridad. Entonces, imagínate que Estados Unidos, quien subsidió la seguridad en Europa, se vaya y lo deje a merced de nada más y nada menos de que una gran potencia que tiene serias y claras apetencias territoriales donde no se va a saciar tan fácilmente. Entonces eso es lo que vamos a ver, digamos, la activación de estos códigos geopolíticos. Lo mismo sucede con Taiwán y con China. Taiwán está destinada a unirse a China y lo que vamos a ver es que cuando China decida, cuando China a través de un cálculo estratégico determine que es el mejor momento, es lo que vamos a ver, la consumación de la política de la unión en una sola China. Y lo mismo además también pasa con Ucrania, más allá de los distintos debates que se dan, pues estamos viviendo una era de realismo puro, de realpolitik, y como lo veíamos al inicio del programa con esa imagen de fondo entre los tres líderes mundiales, Xi Jinping, Donald Trump y también Vladimir Putin, allí los ven, pareciera que estas tres grandes potencias se reparten el mundo en esferas de influencia. Bueno, es parte de lo que habría que seguir analizando. Nos toca despedir esta edición, pero hacer una conclusión final muy rápida de lo que puede ser este 2026. Bueno, realmente si comenzamos a preguntarnos, ¿el mundo se está repartiendo en esferas de influencia? La respuesta definitiva es sí. ¿El derecho internacional está siendo desplazado? La respuesta también es sí, está siendo desplazado y está siendo sustituido por lo que vendría a ser la fuerza, el realismo ofensivo. Entonces yo siento que eso es lo que vamos a venir viendo, un mayor despliegue del realismo político y el análisis normativista, creo que hay que dejarlo como una categoría histórica. Ciertamente así es, Reiner. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Ampliamente. Ha sido un placer escuchar tu análisis y para las personas que están en casa para entender este reparto de las grandes potencia en zonas o esferas de influencia, para entender la crisis del derecho internacional y del sistema multilateral y de ese quiebre que anunciaba el primer ministro de Canadá, el orden liberal oportuno, es hablar por qué o entender por qué el derecho internacional atraviesa la crisis que atraviesa. Entonces usted puede ir a nuestro canal en YouTube porque en la edición de la semana pasada hablamos justamente de esto, de la crisis del multilateralismo y del derecho internacional, para llegar a esta edición del día de hoy, donde vamos avanzando y evolucionando en los temas, así que yo le recomiendo que vaya a comprender las razones de la crisis del derecho internacional en esa edición que está en nuestro canal de YouTube, para que también pueda tener contexto para entender las zonas de influencia y cómo las potencias, estos tres señores, se reparten el mundo. Ha sido como siempre un placer. Recuerde comunicarse con nosotros a través de Ampliamente GB. Los esperamos nuevamente el próximo domingo. Esperamos que esta edición haya sido de su agrado. Feliz tarde para todos.